Hola, buenas tardes. Comenzamos nuestra conferencia de hoy, que es búsqueda de información y corresponde a la unidad didáctica 3 de este curso de evaluación de tecnología sanitaria. Mi nombre es Adriana Méndez Piso y soy profesora adjunta del Departamento de Medicina Preventiva y Social. El tema que vamos a dar hoy es muy importante poner atención a los pasos de búsqueda siguientes en el cual vamos a desarrollar nuestra exposición. Los mismos son la necesidad de información, identificar el rol desde donde vamos a hacer la búsqueda, la pregunta que intentamos responder, la fuente que vamos de alguna manera a consultar, la estrategia que nos vamos a trazar para acceder a esa información y luego la recuperación y análisis de la misma. Para ello debemos de realizar estos pasos que decía anteriormente en forma sistemática y prolija para poder realizar una búsqueda que se concrete en algo eficiente y efectivo y podamos recuperar la información que realmente estábamos buscando. Comienza todo con la necesidad de información, que de alguna manera, como dice allí la definición que pusimos, es la sensación de carencia de algo. Y en este caso, la falta de un conocimiento que entendemos, cuando la reconocemos, que debe ser corregida. De alguna manera podemos también observar en esta necesidad, a veces necesidades que no reconocemos, a veces necesidades que sí reconocemos y entonces eso nos lleva a buscarla y de alguna manera a satisfacerla. Trajimos algunos ejemplos para explicar esto. En el primero tenemos una médica que prescribe un medicamento y la historia clínica electrónica le advierte de interacciones. En este caso, la médica no reconoce la falta de información o la necesidad de información. Es el propio sistema que de alguna manera ha sido preparado para esto que le advierte de estas interacciones que puede tener el medicamento que está prescribiendo en el paciente que lo está prescribiendo. Otro ejemplo, el médico prescribe un medicamento, el que conoce bien y conoce sus efectos adversos, pero tiene la peculiaridad de que nunca lo aplicó a un paciente psiquiátrico. En este caso sí, la médica reconoce la necesidad de información, pero bueno, tendrá que ir a buscarla para el otro punto, el punto que no desconoce cómo interactúa esa medicación en un paciente psiquiátrico, pueda resolverlo. Otro ejemplo sería una médica que directamente ya tiene una pregunta, que identifica, su pregunta es, ¿los pacientes con escabiosis curan más rápido con ivermectina que los tratados con lindano? Y bueno, decide hacer una búsqueda en PubMed y bueno, sacarse las dudas. Y entonces acá tendríamos una necesidad de información satisfecha. Dijimos que una vez identificada nuestra necesidad de información y cuando ya nos proponemos a ir a buscar el resolver esta necesidad de información, tenemos que definir el rol, porque según el rol desde el cual nos hacemos la pregunta y la necesidad de información, va a definir también el tipo de búsqueda que vamos a hacer. Entonces podríamos identificar la asistencial. Cuando se busca información para aconsejar a un paciente, para tratar a un paciente, para diagnosticar a un paciente. O investigar, y entonces aquí buscaríamos información para realizar un marco teórico. O docente, en este caso nos proponemos enseñar.
o como alumnos, y en este caso nos proponemos aprender. O el último caso que traemos aquí, que es el de la del administrador, perdón, cuando toma medidas necesarias para asegurar que el paciente reciba el tratamiento indicado. Este es en este caso, este rol, el de administrador, el que nosotros vamos a estar observando con mayor detalle en este curso de evaluación de tecnologías sanitarias. Cuando identificamos la necesidad de información, sin duda, tenemos que precisar, aparte del rol que ya hablamos, la construcción de la pregunta. ¿Qué es lo que nos queremos responder? Y nuestras preguntas avanzadas pueden tratar sobre tratamiento, diagnóstico, daños, pronóstico. Para ello, de una pregunta general que nos formulamos, vamos a tener puntos que tenemos que identificar con precisión para poder realizar una búsqueda exitosa. Y ellos son la construcción del modelo PICO. P de paciente, I de intervención, C de comparación y O de outcome o resultado. En cada uno de estos puntos tendremos que ser muy precisos al construir la pregunta para, como decía, tener una búsqueda exitosa. Que es importante precisar claramente, identificar claramente lo que queremos, que es uno es el paciente o problema, y estábamos hablando de que puede ser niños, adultos o la edad, o clasificarlos por el perfil de riesgo, sexo. Bueno, tenemos que ser bien precisos qué es lo que buscamos resolver con nuestra pregunta en cuanto al paciente. La intervención o exposición puede ser un tratamiento, puede ser una exposición, como puede ser fumador pasivo. El otro punto es la comparación a la intervención o exposición, y en este caso también es importante ser claros y precisos en la hora de la formulación, y en el resultado o outcome, el interés clínico que nosotros estamos buscando como necesidad de información. Trajimos un ejemplo. Primero tenemos, como dice allí, una pregunta en formato pregunta, es: en niños con asma, los corticoides inhalados tendrán impacto en el retardo del crecimiento en comparación con la terapia habitual con beta-agonistas. Cuando hacemos la pregunta PICO, podríamos decir que los pacientes son los niños asmáticos, la intervención son los corticoides inhalatorios, la comparación es con beta-agonistas y el resultado, el retardo del crecimiento. Verán también que estas palabras, estos términos, están puestos en inglés porque la mayoría de nuestros buscadores hay que hacerlo en el idioma inglés. Entonces aquí un poquito lo traje para que fueran observando que esto que hispanos parlantes lo decimos en español, hay que pasarlo al lenguaje inglés. Repasemos. Identificamos la necesidad de información, definimos el rol, elaboramos la pregunta PICO. Bueno, ahora tenemos que elegir la fuente. Aquí tenemos algunos logos de PubMed, un buscador que corresponde a Medline, que es la librería o base de datos, Cielo, que es otro buscador, o la Cochrane, acá tenemos la página web. Y ahora Alicia, en la segunda parte de esta clase, les va a dar otras páginas web y otros buscadores y bases de datos en los cuales ustedes pueden elegir la información. ¿Qué es importante de elegir acá cuando elegimos la fuente? Bueno, el lugar donde nosotros tenemos claro que vamos a buscar, que vamos a encontrar la información que queremos. En el caso, por ejemplo, de Medline y PubMed, hay mucho artículo original y revisiones, pero en Cochrane básicamente hay más revisiones, que tal vez sean las que más nos interesen en el caso de buscar información para evaluación de tecnología sanitaria. Elegimos dónde vamos a ir a buscar. De alguna manera tenemos que construir nuestra estrategia de búsqueda. Para nuestra estrategia de búsqueda,
la identificación de nuestra pregunta PICO, donde sacamos determinadas palabras claves que vamos a utilizar para la búsqueda, tenemos que recuperarla a través de operadores, los llamados operadores booleanos, que ellos los reconocemos como estos tres: AND, NOT y OR. Y cada uno de ellos nos recupera, en base a los términos que unimos con ellos, diferentes cosas. Si utilizamos AND, que por otra parte es el operador booleano que está por defecto, aunque no lo escribamos. Otra aclaración también que me gustaría hacer en este punto es que, como ven acá, están escritos con mayúscula y deben escribirse con mayúscula cuando se unen los términos. En el caso de AND, decía, es la intersección, o sea que lo que vamos a obtener son todos los artículos, revisiones, que tengan que ver con la intersección de los dos términos que nosotros estamos utilizando y uniendo con ese AND. En el caso del NOT, es el llamado exclusión, porque de alguna manera excluye uno de los términos utilizados. Y OR es el de unión, nos trae la información obtenida de todos los términos que utilizamos. Esta es una forma simple de utilizarlo, pero podemos complicarla con otras técnicas de búsqueda, como son la anidación. Y aquí tenemos un ejemplo: hipertensión, AND, diabetes, OR, obesidad. La anidación se marca porque le pusimos estos paréntesis que operan como en la matemática. O sea, primero diabetes, OR, obesidad es lo que busca el buscador, para luego, con la intersección AND, buscar hipertensión y obtener la intersección de lo obtenido por hipertensión y lo que estaba contenido dentro del paréntesis. Si no hiciéramos este artilugio del paréntesis, o sea, de la anidación, lo que nos buscaría es en la secuencia que se da, o sea, hipertensión, AND, diabetes, la intersección de esto, para luego combinar la intersección de esto con el OR de la obesidad, o sea, OR, obesidad, y traernos todo lo que tiene junto. El uso del truncamiento se utiliza utilizando un asterisco al final de la palabra. Hay muchas palabras que tienen una misma, en realidad todas las palabras tienen una misma raíz, y bueno, lo que nos recupera es todas las palabras que tienen esa misma raíz. El uso de comillas es utilizado para las frases textuales, o lo que se llama a texto libre. Si se pone el texto libre entre comillas, como dice allí, cáncer de colon. Estas son algunas formas. Ustedes podrán informarse y formarse mejor viendo los videos que de alguna manera subimos a la plataforma. Subimos uno de búsquedas en PubMed, otro en Cochrane y otro en Lileas, que creo que les aportarán es una forma muy amena de conocer cómo se manejan estas bases de datos y buscadores. También subimos bibliografía que fue preparada por los docentes para ustedes, que también los ayudarán a ampliar este conocimiento de cómo establecer la estrategia de búsqueda y cómo buscar. Cuando estamos buscando información, también nos encontramos con este pequeño problema que tenemos acá, y es, necesito de alguna manera, identifico que necesito información sobre la patología de la Bordetella pertussis. Pero podría utilizar otros términos para la búsqueda, como son tos convulsa, coqueluche y tos ferina. Esto hizo que se desarrollaran en las bases de datos de alguna manera la necesidad de indexación, o sea, utilizar alguna de estas denominaciones, y en este caso si ustedes buscan en PubMed el término MESH, ya vamos adelantando, es la tos convulsa, o sea, pueden encontrar todo lo que definiría cualquiera de estos términos solo con el término de la tos convulsa. ¿Por qué la necesidad de indexación? Y bueno, para facilitar la interacción entre el usuario y la base de datos. O sea, tener claramente cómo esa base de datos tiene registrada esta información. En la indexación o indización, un poco acá la definición para
tener claro sobre qué estamos hablando, es el proceso que consiste en la asignación de metadatos o atributos a los documentos de la base de datos para facilitar la recuperación. Y el metadato son datos que describen otros datos que permiten localizarlos. Esto mismo hace el tesauro. Y trajimos aquí esta palabra, tesauro o vocabulario controlado, porque el ejemplo es que lo utilizan los DEX en Lilias y los MESH en PubMed. Por eso decíamos hoy, en la diapo anterior, que si ustedes buscan el MESH, van a encontrar que el MESH para esto que yo me estoy preguntando sería buscarlo por tos convulsa. Aquí tiene una dirección de un pequeño video, de una pequeña multimedia que les explica un poquito esto de los tesauros. Bueno, volvemos a repasar. Encontramos que primero surge la necesidad de información, luego vamos a identificar el rol que tenemos en la búsqueda de esa información. Después vamos a delinear nuestra pregunta y desarrollar la pregunta pico, que nos va a permitir identificar dónde queremos buscar esa información, para luego establecer una estrategia de búsqueda, ¿ah? Y luego de plantearnos la estrategia de búsqueda, tenemos que buscar y recuperar esa información. Los sistemas de recuperación de información tienen dos lugares, digamos. Un hardware, que es el lugar donde se almacenan los contenidos, y un software, que son los buscadores, donde se recuperan esos contenidos. Bueno, ¿qué son esos contenidos? Bueno, también denominado base de datos, bueno, compuesto por unidades de información, y las unidades de información son registros, documentos, artículos, capítulos del libro, página web. Todo eso son colecciones que están, son unidades de información que componen esa base de datos que nos permite llegar a la información que queremos. La clasificación de la base de datos, y acá traje algunas formas de clasificación, es según se organicen, referencias, resumen, texto completo. En relación a los lugares desde donde se recopilan, local, regional, internacional, o el nivel de especificación de la información en relación al área del conocimiento, como ser el campo de las ciencias o la salud. O sea, si quisiéramos buscar sobre arquitectura, seguramente serían otras bases que las que nosotros hoy les vamos a exponer en este curso. ¿Qué es un software? O sea, tenemos las bases de datos, que dijimos que son unidades de información que tienen artículos, páginas web, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es el hardware, pero el software es el que permite encontrar esas cosas que están guardadas. Y de alguna manera recuperar esa información. Bueno, los buscadores tenemos uno muy conocido, el señor Google, que es un buscador general, y específicos, porque buscan determinada información, como son PubMed, Cochrane y otros muchos. Acá simplemente algunos pequeños ejemplos para ir familiarizándonos con esto. Bien, la exposición de hoy en realidad estaría terminando aquí, porque hoy lo que nos propusimos fue dar las bases y dejarles en claro que es muy importante que cuando nos proponemos realizar una búsqueda porque identificamos una necesidad de información, estos pasos a tener en cuenta deberían de cumplirse de la mejor forma posible, tenerlos sistematizados para justamente realizar lo que nos proponemos, que es una búsqueda de información que sea eficiente y eficaz a nuestros propósitos. Bueno, por aquí estaría terminando. Muchas gracias por habernos escuchado.